Te doy la bienvenida a Yoga Conciencia Viva, un podcast donde vas a encontrar relatos inspiradores de personas que han experimentado cambios profundos en sus vidas a través de la práctica del yoga. Descubre cómo el yoga va más allá de las posturas, convirtiéndose en un camino hacia la autenticidad, la paz interior y conciencia. Cada episodio es una invitación a explorar el viaje interior, a conectarte con tu ser más profundo y a descubrir el potencial transformador que reside en cada uno de nosotros. Prepárate para dejarte inspirar, motivar y conectar con la magia del yoga. Esto es Yoga Conciencia Viva, donde la vida se transforma. El yoga me ofrece la oportunidad de mantener mi conciencia viva y despierta, moviendo el cuerpo, observando mi mente, respirando conscientemente y explorando la conexión profunda con mi ser. Soy Mafe, profesora de yoga, y mi intención con este espacio es compartir historias de personas que, al igual que yo, han sido transformadas por el yoga. Hola a todos, los saludo después de mucho tiempo de haber estado en pausa de este podcast. He tenido mucho trabajo y bueno, se me había dificultado realizar la grabación. Estoy contenta de volver, de tener de nuevo un episodio. Creo que ya no van a ser tan frecuentes los episodios, pero la idea es continuar con el espacio y publicar cuando me sea posible. El episodio de hoy es muy especial porque vamos a escuchar la historia de Jamie Mucho Trigo. Ella es una profe que viene desde Perú y en el episodio vamos a escuchar toda su historia, desde cómo descubrió el yoga hasta cómo fue su proceso para vivir en Medellín y abrir su escuela de yoga que se llama Escuela Jamie Yoga. Y sin más preámbulo, les doy la bienvenida al episodio. Hola Jamie, buenos días, te agradezco mucho tu presencia el día de hoy en este espacio. Quisiera que por favor te presentes y nos cuentes quién eres y qué haces. Muchas gracias por la súper invitación, María Fernanda. Muchas gracias por tenerme en cuenta para este espacio del compartir. Me llamo Jamie Mucho Trigo y uno de mis personajes es ser la directora de la escuela Jamie Yoga en Medellín. Bueno, muchas gracias. Entonces quisiera que porfa comenzáramos contándonos cómo descubriste el yoga, en qué momento fue de tu vida. Bueno, para los que no me conocen, yo soy peruana y tengo muchos personajes, ¿no? Tuve un personaje durante muchísimo tiempo que fue el personaje de la abogada. Entonces lo estuve ejerciendo pues aproximadamente unos 10 años, a lo mucho, y entre muchos episodios de mi vida, experiencias, caí en una depresión y mi sistema nervioso en salud no estaba del todo bien. Entonces tenía muchas migrañas, tenía muchas jaquecas, no podía dormir, sufría de insomnio, entre otros hábitos de vida que no le hacían nada bien a mi cuerpo, ¿no? Y entre los colegas que me recomendaban tomar algunas clases de yoga y en ese concepto que yo tenía muy ignorante sobre el tema, que era algo solamente para poder relajar y eran prácticas físicas que eran muy suaves. Igual pues casi siempre como que me he mantenido muy activa, yendo al gimnasio, corriendo, haciendo natación, pero nunca había conectado con una disciplina que me generara realmente esta sensación de calma después de la actividad, ¿no? Siempre salía un poco más acelerada, o con la respiración más agitada, o salía muy acalorada. Entonces, no veía mucha ecuanimidad en esas disciplinas y lo que yo buscaba. Entonces, encontré el yoga pues por ahí en el 2005 aproximadamente, cuando estaba en la universidad, pero de manera muy intermitente, ¿no? Iba a una clase, otra clase, lo dejaba, regresaba, pero ya de manera un poco más juiciosa, de manera un poco más continua. Comencé a asistir a más clases, ¿no? Pero por el trabajo que yo tenía, trabajaba mucho en la oficina. Entonces estaba en una etapa de mi vida en la cual vivía para trabajar, ¿no? Entonces salía muy temprano de casa, regresaba muy tarde y muchas veces pagaba mensualidades o membresías a las escuelas de yoga que yo iba en Lima, en Perú.
y no cumplía los paquetes. Entonces, esa fue una de mis motivaciones para llevar una formación en yoga. Pero mi primer objetivo era llevar una formación para mí, para cultivarme, poder crear mi propia secuencia y así no depender tanto de las escuelas, sobre todo porque yo viajaba mucho internamente dentro de Perú. Y llevé una formación, la primera formación que llevé fue con mi profesor Fred Bush, llevé una formación en Power Yoga por allá en el 2015. Fue una formación de los fines de semana, no recuerdo cuántos fines de semana fueron, pero fueron como 12 fines de semana aproximadamente, porque aún yo trabajaba, entonces sí, ese formato me caía genial. Y de a poco me fui enamorando de la práctica, ¿no? Creo que la gran mayoría de personas que llegan a la práctica o una escuela de yoga, por lo general, no es para todos, llegan por lo físico, ¿no? Para sentir el cuerpo más aliviado. Y yo digo que el yoga hace su magia en el camino. Te va atrapando, te va enamorando, va haciendo que tú comiences a observar muchos hábitos en ti. Y pues terminé la formación y como ya te lo comenté en algún momento, pues era una formación solo para mí, no pensaba ser profesora, no pensaba compartir clases. Pero de un momento a otro estaban solicitando una profesora para que reemplace una clase en una de las escuelas que daba, en la escuela en la que estudié realmente, y me encantó, ¿no? Tomé esa clase de reemplazo, me encantó la expresión de los alumnos al terminar la clase y sentí que eso era lo que me gustaba o lo que me gustaría hacer, ¿no? En los próximos años de mi vida. Sí. Pero simplemente fue como una idea, nada más. Y ya de a poco se fue amasando más esta idea de poder compartir desde la práctica. Entonces acoplé mi departamento, lo hice un mini estudio, me entraban 6, 8 personas que en Lima, en el distrito de Magdalena del Mar, tengo una comunidad por allá súper linda, como que de alumnitas, y todo creció, ¿no? Entonces, muchas de las clases que donde yo comencé fue en Lima, ¿no? En Lima. Por allá en el 2017 ya estaba dando clases. Sí, desde el 2017. Y no he parado de dar clases hasta ahorita. Creo que el único mes que dejé de dar clases fue el año pasado cuando estuve en India, un mes, sí, pero de ahí pues siempre he estado dando clases desde que yo egresé. Entonces estuviste más o menos como 10 años yendo a clases como intermitente, ibas, no ibas y ya luego sí hiciste la formación. Sí, entonces comencé estas clases, como me gustaba mucho la actividad, entonces opté por las clases que eran más activas, más dinámicas. Y de a poco ya me fui como que enamorando de la práctica. Sí. Y el yoga, como me encanta compartirlo con los alumnos, siempre hace su magia, ¿no? El yoga pienso que es para todos, tal vez no todos los estilos o los métodos. Por eso hay una amplia gama, hay un abanico de posibilidades para que las personas puedan conectar con el yoga, sí, ya sea a través de la práctica física, ya sea a través del cultivo del autoestudio, ya sea a través de un servicio de voluntariado, no, ya sea simplemente por el hecho de estar en plena devoción, uno ya está practicando yoga, ¿no? Pero eso uno cuando comienza su práctica, eso no lo sabe. Y comienza por lo físico, ¿no? Por lo que más se conoce. Pero sí, estuve ahí como 10 años de manera intermitente y ya desde que hice mi primera formación, ya no lo dejé y de a pocos, pues el yoga me comenzó a expandir mi vida en muchas posibilidades, tanto así que en algún momento decidí hacer una pausa a mi profesión, a lo que yo tanto estudié y a lo que me aboqué durante mucho tiempo. Y quería compartir los beneficios de la práctica, porque el yoga me hizo muy bien, no solamente física, sino que yo vi un cambio en mi sistema nervioso. Las migrañas se me desaparecieron, hasta ahora no he tenido la necesidad de tomar pastillas, realmente pues no es que evito, pero casi nunca me enfermo, sí, ni siquiera en pandemia como que me tocó el COVID, fue después de pandemia, pero fue algo muy sintomático, ¿no? Entonces, el yoga no solamente te prepara físicamente, fortaleciéndote de adentro hacia afuera, sino que también te hace mucho fortalecer la mente.
Y esa fue una de las cosas que más me gustó. Pero más aún creo que me atrapó el trabajo con la respiración. Me hizo, aprendí o reaprendí nuevamente a lo que era respirar bien, que era lo que usualmente no te enseñan en otras disciplinas. No digo en todos los espacios, pero en la gran mayoría que he ido casi, pues nunca he escuchado este speech de que inhala y exhala profundo, honra los tiempos de tu respiración, porque eso al fin de cuentas es lo que hace que tu sistema nervioso no se relaje y que por eso tú termines con una sensación de relajo durante tu clase. Y eso fue una de las cosas que más me atrapó con la práctica de yoga. ¿Podrías ahondar un poquito más en esos cambios que tú notaste, de que, bueno, que tenías migrañas, que sentías como un desbalance en tu vida y ya como poco a poco el yoga fue transformándolos? ¿Podrías como darnos ejemplos de qué notaste antes y después? Sí, claro que sí. O sea, no es un secreto para los que son mis amigos de toda la vida, todos estos cambios que he hecho en mi vida. Incluso algunos de mis alumnos también a veces por ahí como que encuentran fotos en mis redes sociales muy antiguas y no pueden creer lo que ven o lo que yo era antes a lo que soy ahora, ¿no? Pues primero, la primera transformación física, yo me siento con mucha más vitalidad, con más energía. La Jamie que yo veo en esa foto de los 25 años era una Jamie que parecía de 50, ¿no? Hinchada, inflamada, no tenía buenos hábitos alimenticios y hábitos de vida también. Sí. Entonces me acostaba muy tarde, no estiraba por la mañana y si estiraba era porque iba al gimnasio. Pues no le daba mucho amor a mi cuerpito. Y el yoga como filosofía, más que posturas, pues nos invitan a hacer o a cultivar el tema de la ecuanimidad en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, ya aprendiendo un poco más de los yamas y niyamas, uno comienza a disgregar qué es lo que le hace bien a uno y qué es lo que no, ¿no? Igual, pues, para todas las formas no siempre hay un camino correcto, no hay correcto e incorrecto, pero lo que a mí me hacía bien en ese momento era dejar todo lo que me inflamaba, que básicamente eran todos mis vicios, ¿no? No es un secreto, lo comento a mis alumnos, pues uno no es digno de devoción de nadie, pero pues yo tomaba alcohol, fumaba cigarrillo, comía mucha carne, no dormía casi nada, o sea, todo un despelote en mi vida. Sí. Y el yoga vino a estructurarme. El método que yo practico en el yoga es el Ashtanga Yoga. Sí. Y energéticamente hablando, el Ashtanga Yoga como método de práctica me ha dado mucha estructura y organización, ¿no? Y eso es lo que me ha ayudado mucho a ser más organizada, más estructurada, aunque no yendo tan a ser tan cuadriculada, pero sí me ha dado mucha estructura en mis hábitos de vida. Son los cambios que yo he visto mucho en el yoga y los que día a día voy viendo, ¿no? Porque es un camino eterno. Entonces, hasta ahora el yoga me invita a flexibilizar mi mente, porque uno se va dando cuenta, ¿no? A fortalecer un poquito más la mente, que me invitó también a probar la experiencia de vivir en otro país. Entonces yo por eso, por el yoga, me trajo aquí, a Medellín, en el 2018, y era solamente estar de paso, ¿no? Sí. Solamente me proyectaba quedarme 3 meses y Medellín me atrapó. Y ya me quedé aquí, ya estamos en el 2024 y no salgo de Medellín. Pero sé que tiene un objetivo y puse la escuela y ahí la comunidad. Es como que el yoga te va abriendo caminos y te va conectando con mucha gente y te va enseñando a confiar, ¿no? Algo que yo no tenía mucho en mi otro personaje, ¿no? Era como que todo era muy calculado, muy proyectado, muy cronometrado. Mucho control, muchísimo, sobre todo pues en la profesión como que de la abogacía y todo está muy cronometrado. Pero en el yoga te invita mucho a confiar en la vida, ¿no? Y a veces cuando uno es muy racional o ha estado mucho tiempo en ese personaje de la racionalidad, que alguien te diga confía en la vida, a uno le puede parecer, pero este hippie que le está hablando, no, pero fluye con tus tiempos. Para mí eso antes era un speech que no me parecía algo, como lo decía antes hace mucho tiempo, correcto, ¿no? Correcto. Aprendí pues que no hay correcto, incorrecto, no hay malo ni bueno, creo que cada uno tiene sus procesos y hasta ahora lo que me enseña el yoga es flexibilidad y ser muy compasiva con la gente.
Ujú. Volviendo un poquito a lo que nos contabas ahorita, esa decisión de venir acá 3 meses, ¿como de dónde sale? No, sí, claro que sí. Entonces, en nuestra vida tenemos muchos maestros, bien, no necesariamente los profesores de yoga, creo que nuestros primeros maestros son nuestros papás o la familia con la que hemos crecido, los amigos, las parejas y pues entre cada persona que se cruza en el camino. Tú también eres mi maestra, esa es una experiencia de vida, me encanta. Y uno de mis grandes maestros es mi novio, ¿no? Y realmente él fue una de las personas que más me alentó a quitarme esa identificación tan profunda que tenía con el personaje de la abogada y cómo mis comportamientos y mis pensamientos se relacionaban con ese personaje, ¿no? Lo que debería ser una abogada. Entonces, en este proceso de cambio y de confiar y de fluir en la vida, decidimos desde Perú, porque ya vivíamos juntos en Lima, de viajar por el mundo, ¿no? Dijimos, bueno, somos jóvenes, tenemos energía, no tenemos hijos, tenemos 2 gatos y una perra, pero es posible. Y comenzamos viajando por una gran parte de Perú, por la parte de la selva, y por la selva, por Leticia, así entramos a Colombia, ¿no? Entonces, este fue un proceso, pues no lo diría duro, pero sí fue bastante retador, porque de entre todas las cosas que teníamos, pues el departamento, todo lo que tiene una casa, nos tocó desapegarnos de todo ello, ¿no? No solamente venderlo, sino también regalarlo. Y literal, cada uno salió con una mochila de 45 litros de Perú. O sea, salimos con una mochila mediana y en mi caso con mi yoga mat, ¿no? Sí, y fue un proceso muy lindo de darnos cuenta también, pues cuando uno se muda, se da cuenta de todo lo consumista que puede llegar a ser. Sí. Entonces fue una gran lección para nosotros de aplicar un poco lo que es el minimalismo y comprar lo que solamente necesitamos para vivir, ¿no? Entonces, así llegué a Colombia, ¿no? Y el plan era continuar viajando. Igual se hizo después, pero ya por un tema más como que de turismo, más que enraizarnos en cada ciudad en la que visitábamos. Y así llegamos a Medellín, ¿no? Y yo desde Perú ya había contactado a ciertas escuelas en Medellín. No sabía cómo era el mercado aquí. Y realmente, pues, la única escuela que me contactó, porque nadie te conoce en otro país, independientemente de que uno haga lo suyo en donde está, fue una escuela que ya no existe, que se llamaba Seneca, que quedaba en Los Balsos, en Poblado, en la zona sur de Medellín. Y yo llegué a Medellín, pues, pongamos un ejemplo, un lunes y un miércoles ya estaba dando clases. Y desde ahí no he dejado de dar clases. De ahí me contactaron otras escuelas en la ciudad y pues por eso fue una de las razones por las cuales no me pude ir a los 3 meses como lo planeaba, ¿no? Me fui quedando más, extendiendo más, se extendió más el tema migratorio, me tocó aplicar a lo que es la visa Mercosur para que un extranjero, en mi caso Perú, un peruano se quede más tiempo de manera legal en Colombia. Y así de a poquitos fue extendiendo más hasta que comenzaron a salir más cositas y llegó pandemia en el 2020 y pues nos quedamos encerrados, ¿no? Y ese mismo año se presentó la oportunidad de tener una escuela de yoga y me arrojé pues a la aventura de tener un espacio de bienestar, ¿no? Y hasta ahora ya estamos aquí en la escuela, ya tenemos 3 años y un poco más. Y es una de las comunidades más lindas con las que me ha tocado compartir. Tenemos un equipo increíble de profesores. Y una de las cosas que nos caracteriza mucho y de las que me enorgullece mucho decir es que pues mucha de la gente que está aquí vive el yoga, más como un tema físico, quiere ahondar un poquito más, conectar con la real esencia del yoga, más que con lo lindo que se pueda ver como que en las fotos o en los videos que vemos en redes sociales también, que todo es posturas. Aquí mucho la comunidad quiere un poquito ir más allá. Y eso es lo que hace la escuela lo que es en este momento. Y muy curioso que haya iniciado en pandemia, ¿cierto? Que fue como una época, digamos, tan difícil, de todo encerrado.
En ese año nació, en 2020. Pues, En agosto del 2021, pero bueno. aún seguíamos en pandemia, ¿no? Sí, sí. Claro, entonces a nosotros aquí en Medellín creo que nos encerraron en marzo del 2020. 2020. Bien, yo recuerdo bien que fue un par de días después que di un taller y pues nos dejaron en casita y pues tuvimos todo el 2020 y como pasó a nivel mundial, pues la pandemia afectó a muchos emprendedores. Muchas de las escuelas en las que yo daba clases comenzaron a cerrar sus puertas. Claro. Las escuelas que no se modernizaron también porque pasamos de la plataforma presencial a compartirla online. Y me di cuenta también que mucha gente había perdido sus puestos de trabajo, ¿no? Precisamente pues recortaron más porque la tecnología es súper buena, pero hace que automatice muchos procesos y que ya no necesiten tanto del valor humano. Uh-huh. Y pues comencé a dar clases online, ¿no? Saliendo un poco de mi zona de confort. En el 2020 comencé a crear la comunidad online. Okay. Y de ahí, en el 2021, pues muchos de mis alumnitos se quedaron sin escuela y una gran amiga, que es la dueña de Naturalia Café, que es el restaurante que está aquí al lado de la escuelita, sí. Porque para eso estamos grabando aquí en la escuela. Entonces, al lado tenemos un restaurante increíble que se llama pues Naturalia, y la dueña era una exalumna, ahora es una gran amiga, alumna también. Y ella me pasó el dato que habían liberado este espacio, porque antes donde estaba la escuela era una zona de coworking. Entonces, y su mercado principal era el turismo. Pero como en pandemia, pues todos los turistas salieron y se regresaron a sus países, esto quedó libre. Y era o tómalo o déjalo, ¿no? Y era tomar la escuela y eso acarreaba que yo ingresara a todo un proceso de solicitar la residencia, porque ya tenía 3 años aquí. Claro. O no tomar la escuela e irme para otro lado a vivir, sí, a otro lado del mundo. Y decidí apostar por aquí, ¿no? Para quedarme un tiempo más en Medellín, apostar para formar nuevos profesores que no solamente se basen en lo físico, sino también en lo teórico. Y formar una comunidad linda, ¿no? Y bueno, desde que abrimos las puertas el 16 de agosto del 2021, que hay un festivo, imagínate, yo ni enterada que el primer día era festivo, pero todo sucede por alguna mágica razón, vino mucha gente, conectó, y pues cuando uno comienza un negocio, uno siempre está de cabeza, ¿no? Y estuve pues el primer año aquí al 100%, hasta que se comenzó a contratar más profesores. Y ahora pues ya somos un equipo creo que de 11 profesores, wow, aproximadamente. O sea que hace poquito cumplieron años. Sí, cumplimos 3 años hace un poquito, por ahí como que mis amigos emprendedores que tienen como que sus negocios y restaurantes, siempre me dicen, ya pasaste la prueba de los 3 años. Yo digo, para mí pruebas son todos los días, ¿no? Sí, claro. Y cuando uno es emprendedor, pues es como que tu negocio fuera tu bebé. Y yo veo esto como mi bebé, ¿no? Por ahí pues cuando algunas alumnitas me preguntan, profe, ¿y usted cuándo se anima va a ser mamá? Bueno, yo ya soy mamá de un hijo creativo, ajá, que es un hijo que da mucho espacio a alumnitos, pero también a profes que quieren desarrollarse. Y aquí hay profes que se han desarrollado, que los he visto desde alumnos y ahora que ya son profes de la escuela. ¿Cuál es tu intención al compartir las clases de yoga? Creo que me preguntas eso y me recuerdo los rostros de mis primeros alumnitos en Perú, cuando daba clases al frente de la playa, que se llama el Parque John Lennon. Así hay un parque, que es un malecón que está al frente de la playa. Y yo recuerdo que daba clases ahí todos los domingos, era mi karma yoga, gratis. Sí. Y siempre recuerdo esa sensación de felicidad que yo sentía cuando los alumnos entraban a su shavasana. Y entraban con una cara de relajo, y más aún cuando se despertaban de Shavasana. Algunos se quedaban dormidos, ¿no? Pero cuando tú te despiertas de Shavasana, uno siempre tiene un rostro más iluminado, está más presente. Creo que esa es una de mis mejores motivaciones siempre en clase, que el alumno se vaya con una sensación nueva, con una sensación de que diga, hey, si yo me tomo un tiempo durante mi día, realmente puedo sentir calma, tranquilidad,
puedo sentirme contento y pleno. Para algunos de repente puede ser un poco más retador eh, con la práctica de yoga, pues porque cuando uno practica, no todas las sensaciones son muy agradables que digamos, ¿no? Sobre todo cuando el cuerpo no se ha movido mucho durante mucho tiempo en la vida. Pero esa es una de las mejores aprendizajes en el yoga, ¿no? Cuando tú vienes a clases y sientes resistencia al preguntarte por qué tengo cierta resistencia con ciertas posturas, por qué se me corta el aire. Y creo que esa es una de mis principales motivaciones, que la gente a través de la práctica de sus clases o de las formaciones que compartimos, mire más hacia adentro que hacia afuera y se dé cuenta que realmente tiene la capacidad, uno, para darse tranquilidad, ¿no? Independientemente si vienes de una escuela o si dependes de un profesor, uno, creo que todos tenemos una capacidad innata de utilizar herramientas que a veces lo damos por ciertas, como la respiración, y tan solo trabajando en tu respiración, ¿no? Uno puede relajar y sentir esas sensaciones de calma, ¿no? Creo que esa es una de mis principales motivaciones, ¿no? Que la gente se dé cuenta que todo lo que hace el yoga, eso ya lo tiene uno adentro. Y el yoga lo que hace simplemente florece, lo saca, ¿no? Sí. ¿Y tu intención de práctica personal, cuál es? Bueno, mi intención ha ido cambiando desde mi primer día de clase, ¿no? Uno cuando tiene este personaje también de profesora de yoga, porque también es un personaje, creo que una de mis primeras intenciones cuando comencé a compartir la práctica era ser mejor profesora. Pero también luego me di cuenta que eso venía muy del ego, ¿no? Y realmente uno se cultiva para compartir desde la experiencia, ¿no? Y como profe de yoga, y lo que yo enseño mucho en las formaciones es, ¿qué queremos? ¿Qué tipo de profesores queremos que egresen de las formaciones de la escuela Jamie Yoga? ¿Profes de posturas, que hay muchos, o profes realmente de yoga, ¿no? Profe de postura, pues hay espectaculares. Yo conozco muchos increíbles, pues de un perro hacia abajo, hacen un bricasana, hacen parada de cabeza, de manos. O si realmente quieres compartir, independiente cómo sea tu práctica, lo que transmite realmente la práctica de yoga, ¿no? Hablar un poco de la filosofía, hablar un poco sobre la importancia de la respiración, hablar sobre la conexión del cuerpo para ingresar a capas más sutiles internas, lo que en el yoga lo conocemos como los koshas, ¿no? Activar los puntos energéticos en el cuerpo. Creo que esa es una de mis principales motivaciones para nunca dejar mi práctica, y creo que no voy a dejar mi práctica de posturas, que en este caso es el Ashtanga Yoga, pero siempre me gusta visitar otras clases de profesores y salirme un poco de mi estructura, porque Ashtanga te da mucha estructura, pero a veces pues mucha energía muy ashtangosa, como la llamamos a veces, te puede volver muy rígida mental. Entonces, cuando ya me siento que estoy muy rígida, un poco inflexible, ya entro a otras clases o, por ejemplo, disfruto otras clases que yo comparto, no solamente de Ashtanga, sino también Vinyasa, de Hatha, que me permiten ser más creativa. Pero creo que esa es una de mis principales motivaciones para no dejar mi práctica, para compartir desde mi experiencia. Perfecto. Ahorita mencionabas el Ashtanga como práctica personal, pero me habías dicho ahorita que habías sido formada en Power Yoga. Entonces también hiciste otra formación. Sí, claro. Yo tengo 4 formaciones, ¿no? Más que por tener los papelitos y los certificados, era para profundizar un poco más en los conocimientos. Entonces, pues, como he estado muy activa siempre, en la primera formación, imagínate, la que tomé fue la de Power Yoga, ¿no? O sea, ahí uno se da cuenta internamente todo el ego que le mete a la primera formación. Luego de Power Yoga tomé una de Hatha tradicional, luego de una de Kumbhaka Vinyasa con el profesor Pedro Carrillo, y él me enseñó muchísimo, el profe, él también, Fred Bush es americano, igual esas 2 primeras formaciones las 3 primeras formaciones en Perú, y Pedro Carrillo, también peruano,
De él aprendí muchísimo sobre la filosofía del yoga, Sí. a leer los Yoga Sutras, el Bhagavad Gita, el Ayurveda, trabajar un poco más en lo práctico, que ya lo había aprendido de mis 2 primeras formaciones, y ingresé a esta tercera porque sabía que mi profe era muy bueno en filosofía, entonces era como que lo que me faltaba para complementar. Aún así yo practicaba Ashtanga, entonces ya en la 4ª formación, pues que no lo llamaría una formación, lo llamaría como una inmersión. Viajé a Guatemala cuando ya estaba aquí para poder entrenarme con la profe de Ashtanga que se llama Kino McGregor. Ella es una profesora de Ashtanga, Sí. y estuve una semana en Guatemala, en Antigua. Entonces, como para profundizar un poquito, pero en el método de Ashtanga como tal, ¿no? Porque no hay formaciones en Ashtanga. Bueno, realmente las hay, pero pues como toda la vida en el mundo de la Ashtanga hay muchos debates y se sigue una línea de que no está como que bien visto, no se comparte formaciones en Ashtanga Yoga porque precisamente uno comparte desde la práctica. Entonces 200 horas no te brindan a ti toda la experiencia como para que tú puedas dar clases de cierto tipo en ese método. Entonces, por eso es que a veces dicen, hay un cierto debate que no es el mío, yo no me meto, pero yo lo llamo inmersiones. Ok. Uh-huh. ¿Y nos podrías contar, porfa, qué es Ashtanga para las personas que de pronto no estén familiarizadas con el término y también Power Yoga? Bueno, entonces, Ashtanga Yoga como tal significa Ashtanga significa como tal las 8 ramas, ¿no? Ashto significa 8 y Anga significa rama. Y realmente es el término que salió en los Yoga Sutras de Patanjali, que es un texto que todo profesor de yoga debería de aprendérselo y leérselo, aprendérselo e integrarlo, ¿no? Y realmente son las 8 directrices o invitaciones, Ashtanga como tal, que te invitan a cultivar para que tengas una vida yogi, ¿no? Que también es otro personaje, ¿no? Simplemente es como que los pasos que lo invitan a uno, yamas, niyamas, asanas, pranayamas, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi, que te invitan a cultivar para que puedas llegar a ese estado de liberación, que es el samadhi o el estado de moksha, o el estado de estar presente, o simplemente de tratar de no identificarte con tus personajes, ¿no? Y el método de Ashtanga es Ashtanga Vinyasa Yoga. Ese es el estilo. Pero Ashtanga como tal significa las 8 ramas que lo contemplamos en los Yoga Sutras de Patanjali. La diferencia de los estilos, pues, es el dinamismo y la actividad y la energía de las clases, ¿no? Como todos profesores sabemos que la matriz y la base madre de todas las prácticas físicas de yoga es el Hatha Yoga. Entonces, si uno va a una clase de Power, es Hatha Yoga, pero de manera más activa, con posturas un poquito más avanzadas tal vez, en balances invertidas, por eso se le llama Power, ¿no? Pero es eso, y Ashtanga Vinyasa Yoga es Hatha, son simplemente que nos fijamos en una secuencia fija de posturas. Muchas gracias. ¿En qué momento de tu vida, haciendo una recopilación, has sentido que el yoga te ha ayudado a superar momentos retadores o difíciles? Precisamente porque no estaba viviendo una muy buena etapa por ahí en el 2010 aproximadamente, por ahí. Volví a retomar la práctica de manera un poquito más juiciosa, pues porque estaba pasando por una depresión, ¿no? Por una depresión durita. Y la práctica de cierta manera me ayudó a calmarme un poco, no, pues, Satya, no puedo decir que mi primera clase ya salí muy iluminada, para nada. Es más, me quedé dormida en el Shavasana, pero fue una de las mejores dormidas que me he dado, porque moví mi cuerpo antes, sudé, respiré, el profesor me decía inhala y exhala, y yo decía, ¿pero qué es esto que me está diciendo? Mi primer perro hacia abajo también no fue para nada una postura de reposo para mí, independientemente que ya hacía otras prácticas, pero fue súper duro. Y de ahí la práctica me enamoró. Y en pandemia, pues volví a reafirmar ese amor que le tengo a la práctica, pues porque en pandemia muchos de nosotros tuvimos muchas pérdidas, amigos, familiares, conocidos,
Y si tú no estabas al 100% en tu salud mental, pues simplemente eras presa fácil de o estar o en el lado de la ansiedad, en el grupo de los ansiosos, o en el grupo depresivo, ¿no? Yo ya estaba yéndome nuevamente para el grupo de la depresión. Y uno se conoce, ¿no? Sabe cuando ya el mood está muy bajito, cuando uno no quiere salir a la calle, cuando uno baja de peso, ¿no? Uno ya sabe cómo es su cuerpito, cómo va adentro. Y sí, o sea, realmente con tantas pérdidas que tuvimos y que tuve también personalmente, si no hubiera sido por mi práctica, y había días en los que yo practicaba llorando, ¿no? Y fue una de las prácticas más presentes y liberadoras que he tenido. Con mucha pereza ingresaba a mi mat, pero sabía que después de ese momento yo me iba a sentir mejor, porque así uno se siente después de una práctica de yoga. Sea que te hayan salido o no las posturas, uno siente un cambio, algo nuevo pasa. Y sí, o sea, realmente si no hubiera sido por la disciplina que ya la tenía cultivada, no hubiera podido salir nuevamente de este estado como que de profunda tristeza, ¿no? Y a uno le enseña mucho también el yoga, el tema de la aceptación, ¿no? A veces hay una frase que es un poco cliché, que dicen, así como en el mat, así como en la vida, ¿no? Y a veces uno cuando es muy nuevecito no lo entiende. Pero cuando uno practica posturas en el yoga que no te salen, ¿no? A uno le pueden pasar muchas emociones. Resistencia, cólera, porque hay una expectativa de que te pueda salir la postura, pero tu cuerpo todavía en ese momento no te da. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Más que luchar con tu cuerpo y lesionarlo, incumpliendo el principio de ahimsa, es aceptación. No pasa nada. Y lo que yo le digo mucho a los alumnos es, pues, si ese perro hacia abajo no te sale, o ese cuervito que estás intentando hacer, pues no pasa nada. Eso no te hace ni mejor ni peor practicante, porque no existe eso en el yoga. Intentamos, en la medida de lo posible, quitarnos esas dualidades. Y sí, pues es eso, ¿no? El yoga es, para mí, es una herramienta principal, no, en lo físico, por supuesto, pero también desde su filosofía, ¿no? Intentar en la medida de lo posible estar aplicando tus llamas y niyamas, ¿no? Creo que eso es lo más retador, más que las posturas. Y vivir bajo unos principios de cordialidad, no solamente con uno, sino también con las personas que te rodean. Creo que esa es un poquito la cuota más retadora de la práctica de yoga. Siguiendo un poquito esa línea, ¿cómo tú integras las enseñanzas que te deja el yoga en el mat afuera de él? ¿Cómo las aplicas en tu vida diaria y también de pronto en las decisiones personales que has tomado? Sí, bueno, nuevamente, lo repito, es lo más retador, ¿no? Llamas y ni llamas, haciendo una analogía para los que son nuevecitos en estos temas y están escuchando este podcast, pues es como una analogía a los 10 mandamientos, ¿no? Hay muchas observaciones y directrices del trato para con uno y con el resto. Mucho de lo que yo practico en el mat, más que la fortaleza, porque me es un poquito fácil, es el tema de la flexibilidad, ¿no? Flexibilizar mucho mi mente, respetar también al otro, tanto en ideas, pensamientos, respetar en la medida de lo posible a los seres vivientes también, poder cultivar hábitos de vida que sean consecuentes en el tiempo, ¿no? Decir la verdad, no mentir, para mí eso es muy importante. No creerse más de lo que uno es, ¿no? Y a pesar que pues a veces uno tiene este personaje de directora de una escuela de yoga, que para mí es un título, que digo, bueno, pues ya sí, soy la directora de la escuela, pero también estar muy presente que ese título no abrume al ego, ¿no? Porque a veces cuando uno puede tener un cierto título de profesor de yoga o de profesor de lo que sea, a uno puede tal vez el ego, que todos los tenemos, ¿no? Puede que seamos menos compasivos con la gente. Entonces intento estar muy presente en las relaciones interpersonales. Creo que en este momento de mi camino, mi trabajo va más enfocado a eso, ¿no? Y en rodearme y en tratar de estar muy presente con qué gente me rodeo, ¿no? Sí. Ya sea en la escuela, ya sea en amigos,
Yo sé que no todos resuenan con la misma energía, pero sí me ha ayudado mucho a poder aceptar a los otros tal y como son, ¿no? A ser muy compasivos con sus decisiones y, y a reconocer que todos somos parte de un solo tejido, ¿no? O sea, de lo que yo estoy compuesta, tú también estás compuesta, las personas que nos están escuchando también están compuestos. Entonces, no hacer diferenciaciones, ¿no? Y todos los días intento cultivar eso. No hay malo ni bueno, no hay correcto, incorrecto, no hay feo, no hay bonito, no hay gordo y flaco. Y eso, compartirlo también. Y yendo un poquito más a lo global, ¿cómo ha cambiado tu visión del mundo? ¿Cómo sientes que ha transformado o ha aportado la visión del yoga a tu vida? Sí, pues, bueno, lo que está pasando en la actualidad a nivel global es súper duro, ¿no? Y si uno no tiene conocimiento de la historia universal, pues de repente cada suceso y cada evento puede parecer algo nuevo. Pero, como lo menciona Yuval Noah Harari en su libro que es Homo Sapiens, cada etapa de la historia es una repetición de una anterior. Y mucho de lo que yo he aprendido, pues, en mi otro personaje, era encarrilarme con cualquier tipo de evento político, global, pues mi ego ahí exorbitado, pensaba que iba a cambiar el mundo, haciendo muchas cosas, ¿no? Pero mal que bien, el yoga me ha ayudado a liberarme de esas expectativas que no van a ser posibles, ¿no? Si no hay un cambio en conjunto y todos unidos. Y eso es mucho de lo que veo en este momento, ¿no? Para los eventos globales, pues hay mucha gente que se une, pero si no hay una dirección y capacidad de liderazgo, pues eso no va a ser posible el cambio. Que el yoga me ha ayudado mucho a ya no ver ese tipo de noticias, ¿no? Y a cultivarme, pues no solamente con mariposas y unicornios, sino también con la realidad, pero estar muy presente de, pues, qué tipo de causas puedo apoyar y desde la escuela, cómo yo puedo apoyar. Entonces, una de las visiones de la escuela no era solamente compartir clases, sino también que sea un espacito para plantar semillas y para que florezcan. Y que esas flores puedan compartir desde la visión de la escuela el yoga. Y también, y por eso precisamente el tema de las formaciones, ¿no? Entonces me encarrilé del año pasado con este reto descomunal de hacer formaciones de yoga. Igual tengo súper buenos profes del equipo que apoyan, pero por lo general yo estoy con los chicos todos esos fines de semana. Sí. Entonces, el plan era eso, ¿no? Bueno, ¿cómo puedo hacer un cambio para que esta ciudad pueda estar más conectada con estas prácticas? Pues formar a profesores locales. No, yo creo que no vi otra realidad de formar profes de aquí, paisas, que tengan la misma verborrea, el mismo léxico local, para que así la gente se sienta muy conectada. Porque aquí, pues, para los que no saben, en Medellín hay una cultura mucho de la salud y del deporte, sí, pero muy poco del yoga, ¿no? Aquí la gente, pues, se despierta a las 4 de la mañana para estar a las 5 en el gimnasio, ¿no? A diferencia de otras ciudades, ¿no? Que se despiertan temprano para estar a las 6 en su clase de yoga. Aquí por lo general es más en el gimnasio. Sí. Entonces, ha sido muy retador en estos años que se nos llenen los turnos de la mañana, porque era, en el yoga también vas a encontrar aquí lo que puedes encontrar en el gimnasio. No es hablar mal ni bien, hay para todos los gustos y prácticas, pero lo que yo veía era mucho eso, ¿no? Era como, ¿cómo podemos invitar aquí al humano local de esta ciudad a que practique más yoga, ¿no? Conectándolos con profes que hablen igual, ¿no? Y además tener un espacio para compartir marcas locales. Es la manera en que nosotros apoyamos, ¿no? Porque yo como emprendedora sé todos los retos que se requieren para compartir tu marca y para sostenerla en el tiempo, ¿no? Entonces, por lo menos una vez al año hacemos una feria de emprendedores aquí en la escuela. Muchos de los alumnos aquí
comparten sus marcas y descuentos o bonos de regalos en los eventos que hacemos. Aquí tenemos un corchito ahí que ves, ajá, con todas las marcas como que de las alumnas, y esa es una manera que me gusta, que pienso yo que pueda hacer el cambio, desde lo chiquitico de la escuela hacia toda la ciudad. No me expando más realmente, yo simplemente pienso en la ciudad, pienso que empezar en el país ya no, ya hay mucho ego ahí, ¿no? Creo que mi ego solamente va para la ciudad, nada más, pero ese es el cambio que yo quisiera hacer, ¿no? Y que ya se está haciendo realmente, ¿no? Muchos de profes aquí son de aquí, sí. Marcas que recién eran muy nuevecitas y comenzamos con la escuela ya están expandiéndose más, comparten sus productos en otros malls, en varias zonas de la ciudad. Eso es el cambio que lo planeé, que se está haciendo, no sé hasta cuándo va a durar, pero solamente me sitúo aquí, en la ciudad, nada más. Creo que da la energía también, porque todo un país es... No, pues no. Imagínate, ¿no? Si uno dice, no, con una escuela voy a cambiar el mundo, no, realmente no. O sea, Satya, ¿no? Hay que ser muy aterrizados, hay que decir la verdad, pues uno puede tener toda la intención, pero el cambio que sí me gustaría generar desde la escuela es eso, cultivar semillas que florezcan, que vuelen como pájaros libres, como lo han hecho muchos profesores que han pasado por aquí, que ya comparten clases en otra escuela. Yo sé que se llevan mucho de la escuela y que lo comparten en otro lado, y eso me encanta, porque ¿por qué no? Claro, claro. El podcast, como te dije al principio, se llama Yoga Conciencia Viva. El nombre lo puse así porque para mí lo que más me transformó personalmente fue la conciencia, como la conciencia del cuerpo, de la respiración, de los pensamientos. Entonces, para ti, ¿qué sientes tú que fue lo que, como ese elemento que más te transformó? Como, ya sea como el cuerpo o la respiración, como ¿qué fue eso para ti? ¿Qué más se transformó con el yoga? Mi respiración. Sí. Mi cuerpito siempre lo he trabajado desde muy chiquitita, desde pues adolescente, como te decía. Sí. Iba al gimnasio, corría, salía a correr con mis perritas, nadaba. Siempre he sido muy activa. Nunca he tenido una vida como que muy perezosa. Me ha gustado mucho activarme. Entonces, pero obviamente la práctica de posturas te brinda otro tipo de conciencia en tu cuerpo. Primero, en orden de prioridad, con la respiración. Yo he sentido muchísimo cómo mi respiración se ha expandido, no solamente por la práctica de posturas, sino también por haber dejado muchos vicios, ¿no? Fumar mucho cigarrillo, tomar alcohol, consumir alimentos que me inflamaban, por ejemplo. Entonces, eso desde el punto de vista de la respiración, ya como que mi respiración, cuando yo me recuerdo por ahí, ni siquiera recuerdo, pero yo sé que mi respiración cuando comencé mi primera clase yo era súper cortita, o sea, era y ya está, sí. ¿No? Ahora pues cuando yo me escucho en práctica yo digo, wow, mi respiración, mira, qué bonito, porque cuando uno está en este mundito, uno sabe que la respiración es base, no solamente para que las pulsaciones se sientan más lentas en el cuerpo, sino también para tu sistema cardiorrespiratorio. Trabajas directamente con la médula espinal, activando el parasimpático, que es el lado autónomo del sistema nervioso que te brinda esa sensación de relajación. Y es increíble porque a veces uno puede estar en su día a día abarrotado de muchos pensamientos o de responsabilidades. Y si tú te das una pausa, ¿no? Cierras los párpados y realmente te invitas a respirar profundo y soltar, la sensación en el cuerpo cambia por completo. Y si uno lo hace todos los días, o si te dedicas al menos todos los días 3 minutos o 5 minutos, ya si tienes más tiempito en tu agenda, 15 minutos, a practicar con la respiración, a estar muy consciente de honrar tus 4 tiempos de la respiración, uno siente los cambios, ¿no? En el cuerpo, pues, yo no me imaginaba que mi cuerpo era capaz de hacer tantas cosas que hago ahorita, ¿no? Y yo eso lo veo más desde la disciplina, ¿no? Entonces, cuando ven cosas o posturas histriónicas, o los alumnos dicen, profe, yo quiero hacer así, yo le digo, bueno, tu práctica disciplinada
amorosa va a ser que tú en algún momento llegues. Y si no, no pasa nada, ¿no? Como me gusta a mí decirlo como un chistecito interno, si no en esta vida es en la otra, ¿no? Pero para que se saquen un poquito el concepto de que si no me hago mi postura de cuervo, no sirvo para esto, ¿no? Y eso pues me da culpa para todos los profesores también, incluyéndome, que a veces posteamos solamente lo bonito o las posturas histriónicas o siempre salimos haciendo, no sé, una parada de manos o parada de antebrazos. Y el alumno, la gente que nos ve, tiene ese concepto que yoga solamente es eso, ¿no? Pero realmente no es eso, ¿no? Eso es una partecita de todos los pasos que debemos de cultivar para tener una vida ecuánime. Yo pienso que la esencia es mucho de los yamas, de los yamas y los niyamas, ¿no? Que es tus normas de comportamiento. Haciendo como un súper esfuerzo para responderle a esta pregunta, ¿cuál ha sido para ti la mayor enseñanza que te ha dejado el yoga? La mayor enseñanza. Hay muchas realmente, sí. ¿No? Hay muchas, pero y aunque suene muy cliché, creo que a través de la práctica de posturas, ¿no? El yoga me ha enseñado mucho y me enseña mucho a aceptar eso que también no quiero ver, ¿no? A veces suena muy cliché, dicen, abraza tu luz y tu oscuridad, y tú dices, ¿pero qué están hablando aquí? ¿Qué es eso? Pero realmente es muy fácil, igual, ¿no? Como que estar siempre rodeados de la misma gente o siempre ser luz, pero por lo general, como lo dice el Gita, evadimos el sufrimiento, ¿no? Y simplemente estamos muy apegados a lo que nos hace sentir bien, a los placeres, a las sensaciones placenteras, a solamente lo bueno. Me voy a lo bueno, sí, positivismo, yo puedo, tú sí puedes. Pero cuando nos pasa algo, o simplemente a través de la práctica comienzan a liberarse muchas experiencias y sensaciones, energéticamente hablando, uno comienza también a sacar todo lo que no quiere ver, ¿no? Y por lo general uno no quiere ver su peor versión, ¿no? O leer esos pensamientos nada bonitos hacia uno y también hacia otra persona, ¿no? O esas reacciones que tú tienes, ¿no? Hasta ahora aprender a disculparme a su debido momento, ¿no? Antes, cuando no estaba en esta práctica, simplemente evadía, ya no te hablaba, ahí ya estamos bien, y tú tu lado, yo en el mío, pero no trabajaba ese sentimiento. Entonces venía otra experiencia que activaba como un dedito en la llaga, y como no había trabajado, integrado esta emoción, simplemente era como un círculo repetitivo y tóxico que no se liberaba. Entonces pienso que eso es una de las grandes enseñanzas hasta ahora, que no solamente abrazar mi luz desde el amor, la compasión, sino también abrazar con ese mismo amor y compasión también mi oscuridad, ¿no? También decirme, bueno, pues también dentro de ti también hay esos pensamientos nada bonitos, dentro de ti también hay esas emociones que también no son, que son bastante pesadas, ¿no? Esa es como que una de las cosas que hasta ahora me enseña, y me enseña eso, a poder también aceptar al otro como es, ¿no? Ok, si en mí hay eso, yo sé que también en el otro puede haber eso, y cada uno está en su proceso, en su camino. Entonces, verte al otro como un espejo, por lo general es muy retador, ¿no? Entonces, esa es una de las tantas enseñanzas que me da el yoga, pero creo que en este momento de mi camino como practicante, como sadhaka, es eso, integrar más eso que no es nada grato. Que es tan difícil también. Sí, pues porque por lo general nos quedamos con lo bonito, uy, esto me hace sentir bien, esta postura me hace sentir genial, pero evado esta postura porque no me gusta y nunca la haces, ¿no? Entonces, por eso esa frase cliché, así como en el mar, así como en la vida, pues eso que no te gusta, ¿no? Y entre el círculo de profesores a nivel mundial hay ese speech, no es mi frase por si acaso, es esa postura que no te gusta es la postura que más te va a enseñar. No solamente porque va a darle a tu cuerpo otro tipo de conciencia corporal, biomecánicamente hablando,
sino que también va a hacer que tú observes otras capas y facetas que nunca has querido ver, como el miedo, el soltar la expectativa, el ya, si no me sale, no me salió. Y ahí estás practicando la aceptación, ¿no? Hey, me está doliendo el cuerpo, ¿tú lo vas a seguir intentando con dolor? No, porque ahí estás infringiendo el principio de ahimsa, ¿no? No seas violento con tu cuerpo, no respeta tus límites. Eso, son cositas diarias que el yoga siempre nos va dejando, pero que se trabaja mucho en el mat. Y cuando uno se da cuenta, también la estás trabajando en su día a día. ¿Qué consejo le darías a alguien que busca incorporar el yoga en su vida? Que no lo dude y que lo haga. Que a veces es una decisión que muchos procrastinan, y aquí lo veo, o cuando sacan su clase de cortesía, por ejemplo, y la reprograman una y otra vez. Yo digo, puede ser por cuestiones de la vida o simplemente que se está saboteando y que no quiere venir a su clase. Pero es que no lo duden, ¿no? Que se abran a la experiencia de al menos tener una clase de yoga, ¿no? Y que si no les resonó, no pasa nada. Cuando uno es nuevecito invitamos aquí por lo menos en la escuela que vayan de menos a más, ¿no? Sobre todo si tu cuerpo nunca ha tenido actividad física y ha sido un poquito perezoso, no es como que anda de menos a más para que tu cuerpo se vaya integrando, vayas también incorporando conceptos de la práctica o de clases. Y sobre todo el trabajo con la respiración. Y prueba todos los estilos. Por ahí un estilo te calza mejor. Si has probado todos los estilos o has venido a una clase de yoga y no te gusta, no pasa nada. Uno puede meditar en su casa, ¿no? Porque el yoga engloba el concepto de la meditación. Entonces, de repente, la práctica de posturas no te resuena, tal vez aún sigues con tu gimnasio, genial, porque sigues moviendo tu cuerpo, oxigenándolo, o te vas a tu natación, o haces tu bicicleta por acá, que hay mucha gente que hace bici o que corre, pero tómate un tiempo para tomarte una pausa para respirar, una pausa para cerrar los párpados y meditar y observar lo que pasa en tu mente. Eso es yoga, en su esencia, ¿no? Más que el perro hacia abajo, el Surya Namaskara, o los nombres fancies que lo colocan, es, hey, tómate una pausa, y también así como cultivas el hacer, el yoga también te invita a cultivar el no hacer. Entonces, así como haces, también descansa. Y fíjate que cuando tú le dices eso a alguien nuevo, es horror, ¿cómo voy a descansar? Voy a ser menos productivo. Pero precisamente esa es la idea que actualmente la sociedad nos brinda, que si no haces, no eres productivo. Y me enseño a mí también a mí misma. Tengo mi alarma de 1 hora de al menos de no hacer. Wow. No, porque sí, y no hago. Entonces estoy con mis gatitas, las peino, o simplemente estoy en mi camita mirando al techo, ¿no? Vivo al frente de un parque, o me siento y miro al parque, los perritos pasar, porque eso te invita mucho también a bajar las revoluciones de la mente. Entonces, para alguien que nunca ha hecho yoga, es aviéntate, arriésgate y date ese regalo de tomar una clasecita. Si te gustó, comienza a indagar en los estilos que pueden conectar contigo. Hay gente que le gusta actividad que estar más activa. Para eso hay clases en toda la ciudad, con calor, sin calor. Bienvenido a todas las prácticas, ¿ah? No, me gusta más suave también, ¿no? Con accesorios, con silla, para todas las prácticas. No hay un método de yoga que le calce a todos, pero sí el yoga es para todos. Sí. Entonces, eso para mí es súper importante. El yoga es para, bueno, como estamos ya en una generación más avanzada, para todos, ¿no? Es para todos, para adultos mayores, para niños, para mujeres embarazadas, para las no embarazadas, es para todas las prácticas. No todos los estilos son para todos, pero también uno vive en yoga. Entonces, si no te gusta la práctica de posturas o no resuena contigo, o ya tienes otra disciplina cultivada en tu vida como un hábito, también puedes practicar yoga haciendo karma yoga, ¿no? Cultivando bhakti yoga, cultivando el jnana yoga, ¿no? Lo que es el karma yoga es el yoga de la acción, que es ayudar a otros de manera desinteresada. Y tú ahí estás practicando yoga. Sí. Y hay gente que lo ha hecho durante mucho tiempo, y cuando viene a veces aquí a sus cursos intros de yoga o
o los cursos yoga desde cero, dicen, profe, yo ya he estado practicando yoga, exacto, ¿no? Sí. Porque si has ayudado a mucha gente sin esperar nada a cambio, tú ya has estado haciendo tu yoga, ¿no? Si ayudas a un albergue de perritos, si te vas a visitar a los adultos mayores, a compartir tu tiempo, eso es un karma yoga, sí. ¿No? Jnana yoga también, oye, te gusta estudiar, leer libros, saber un poquito más de lo que es el trabajo con tu mente, qué pasa con tu cuerpo. Eso es Jnana yoga, que es el yoga del autoestudio, ¿no? Y no necesariamente textos de yoga, o sea, si te gusta leer a Yuval, a Joe Dispenza, a Eckhart Tolle, a Luis Hay, qué sé yo, también estás ahondando un poquito más, expandiendo tu mente, sí. Y no tomando todo lo que hemos aprendido durante la vida como cierto. No es, ¿será cierto esto que estoy leyendo? No, eso también. Y el Bhakti Yoga, que es el yoga de la devoción, ¿no? Yo pienso que todos en algún momento hemos practicado yoga, porque sobre todo aquí, pues, en Latinoamérica, que hay una cultura muy religiosa, muy anclada. Entonces, si tú te despiertas en la mañana y te has persinado, o tienes tu altarcito con todos tus santitos, o tu altar con tus deidades de la filosofía hinduista, uno también está practicando el Bhakti, ¿no? El Bhakti es tenerle fe, devoción a algo que no tiene forma, para algunos casos sí, algunos casos tienen hasta foto, ¿no? Hasta nombre, pero saber que algo existe y que te sostiene, ¿no? De acuerdo a la filosofía del yoga, ¿no? Es como que es el tema del Bhakti, ¿no? Es tenerle fe a alguien, que hay algo omnipotente, infinito, universal, que lo sostiene todo, y tener fe, ¿no? Ese es como que el Bhakti Yoga. Y lo que más conocemos, que es el Raya Yoga, que es la práctica de las posturas, pero eso es algo que ha salido casi en los 1900, ¿no? Entonces, sí. El yoga realmente como práctica no solamente se enseña las posturas, eso es algo muy nuevo. La real forma de practicar yoga que lo comentan desde el Bhagavad Gita, es el karma, el bhakti y el jnana. Hay muchas formas. Hay muchas formas de practicar. Sí. Yo digo, pero, profe, mira, hoy, o a veces hay este speech, ¿no? Profe, qué pena, hoy no voy a clases, hoy no practico mi yoga. No, yo digo, espérate un ratito, ¿no? No vienes a clases, no haces tu práctica de posturas, pero tú en tu casa puedes seguir practicando tu yoga, regalándote un tiempo de pausa, meditando, paseando a tu perrito, estando contigo, contemplándote. Eso también es yoga, ¿no? Solamente que a veces unimos que solamente lo que hacemos en el mat es yoga. Sí. ¿Podrías resumir yoga en una palabra o en una frase corta? En una frase corta, creo que puede ser en una palabra. Y es lo que nos enseña el Gita, ¿no? El intentar, en la medida de lo posible, aplicar la ecuanimidad. En la medida de lo posible, ¿no? Y sí, es eso. Es eso, realmente. Es intentar en la medida de lo posible la ecuanimidad. Eso que tú, o sea, como persona que comparte clases de posturas, y compartir también esa filosofía, ¿no? En la medida de lo posible cultivar la ecuanimidad. Entonces, si tú enseñas algo, es porque también lo estás cultivando en tu vida, ¿no? Sí. Si tú no lo haces, no tienes por qué enseñarlo, no pasa nada, ¿no? Compartir con las personas que te rodean, así como tú te tratas a ti, ¿no? Sí, eso. El tema de la ecuanimidad es uno de los principios que es una palabra que me gusta mucho, es bastante retadora, ¿no? Y a veces, y eso te invita mucho a la autoobservación, ¿no? ¿Cómo te comportas? ¿Realmente lo que vas a enseñar hoy es lo que estás cultivando en tu día a día? ¿No? Y ahí también entra el principio de satya, ¿no? Como que de la verdad, ¿no? Eso, o sea, di la verdad, ¿no? No seas violento en tus expresiones, hay maneras lindas de decir la verdad,
pero siempre desde la satya, desde la ecuanimidad, ¿no? Comparte lo que tú cultivas y lo que no, pues, no se comparte. Trata al resto como tú te tratas a ti, pues si no eres muy amoroso con las demás personas, pues de repente te falta un poquito más de amor hacia ti mismo, ¿no? Y varias cositas que te invita a la práctica, ¿no? Entonces, a las personas que nos están escuchando, que tienen curiosidad, pues vayan a una clase de yoga. Estamos hablando de la escuela, puede ser en esa escuela o en cualquier otra escuela de la ciudad, porque al final de cuentas, realmente el yoga es para todos. Entonces, si un estilo, que no necesariamente sea el Ashtanga, te brinda la misma sensación que a mí me brinda, bienvenido sea, ¿no? Si no calzas con un profesor, que así sea el mejor de la ciudad, pero calzas con el más nuevecito, genial, ¿no? No tiene una cosa con la otra, es llegar a esas personas que quieren practicar yoga, sea con cualquier profe, en cualquier escuela, pero que el yoga llegue a sus vidas. Y eso a veces siento que es un trabajo integral, ¿no? Porque desde ahí parte de las dualidades. Lo mío, lo tuyo. Ese profesor, mi profesor, ¿no? Ese estilo no es bueno, ese estilo sí, ¿no? Esa escuela no es buena, esa escuela sí. Entonces, y por lo general esa misma movida lo hace la misma gente que está en el negocio del yoga, ¿no? Que debemos hablar todo un podcast sobre eso, ¿no? El negocio del yoga, ¿no? Pero pues al final de cuentas tú quieres que más gente practique yoga, sea en Parques de Río, sea donde sea, en estadio, sea en Ganges, sea en cualquier otra escuela de la ciudad, pero que vaya a clases y que practique yoga. ¿Qué proyectos tienes a futuro como que te emocionen o que viene para ti? Bueno, tengo muchos proyectos, no los digo. Tengo muchos proyectos, sí tengo me identifico con que no hablo mucho de mis futuros proyectos. Siento que guardar la energía de lo que viene es muy importante, pero pues ya no es un secreto, ¿no? De que ya queremos expandirnos muy pronto, ¿bien? Sin afán, yo no tengo afán, los que tienen más afán son los alumnos y los profesores. A alumnos que vienen desde el sur de la ciudad y que quieren pues por ahí una extensión de la escuela, pues estamos viendo eso. De repente expandir de repente un poco la escuela. Yo estoy contenta con mi espacito, con mi casita, siempre lo digo, pues, pero a veces muchas de las propuestas vienen de afuera, ¿no? Y esa es como que una de las proyecciones para lo que queda del año, para el año entrante. Ir compartiendo también, me lo han pedido, la formación de las 300 horas, que son para profesores ya egresados de las 200, para profundizar. Entonces, este año va a ser por el momento, el último año en el que haga 2 formaciones de 200, ¿no? El año entrante voy a hacer solamente una, en febrero, de 200 horas, y la que viene, la de 300, que va a ser en agosto, ¿no? De ahí, como te lo dije, pues no me proyecto más. Okay. Uno no sabe mucho cómo la vida cambia. Ir a India nuevamente, por supuesto, quedarme más tiempo por allá para poder aprender, conectarme mucho con la cultura, con la filosofía, con la comida, que es maravillosa, sí. Es increíble. Es todo un viajezazo, pero pues como lo dicen muchos, a India la amas o la odias. Yo la amé. La amé, me quedé solamente un mes por allá, que me parecieron eternos, increíbles, no quería regresar, claro. Pero tengo a mi bebé creativo que es la escuela, y me tocó regresar para compartir todo lo que aprendí allá, ¿no? Claro. Eso es lo único que tengo en mente en este momento. Ah, bueno. Y bueno, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes? ¿Cómo te pueden contactar? Claro que sí. Entonces, para los chicos que nos conocen de la escuela, pueden visitar en nuestra página web, que es www.escuelayemiyoga.com. Ahí pueden ver todos nuestros eventos, el equipo de profesores que tenemos, cuáles son nuestros horarios. Nos encuentran en la zona de Laureles, en Medellín. Aquí aplica la clase cortesía, entonces si nunca has practicado yoga, nos escribes desde la página web, o recomendamos más del Instagram porque es un poco más directo. Entonces en el Instagram nos encuentras igual como Escuela Jamie Yoga.
Y puedes solicitar tu clase de cortesía. Ahí estamos orientándote si eres muy nuevecito en estas prácticas para que tengas como que la mejor experiencia. Y bueno, me encuentran aquí en la escuela casi siempre, ¿no? Sí. Sino en mis retiros que yo hago también. Yo hago retiros aquí en Colombia y también los hago en Perú. Entonces también es una muy buena manera de compartir. Ese es otro proyecto que sí ya está fijo. Entonces, el año entrante, para los que quieran conocer mi hermoso país y conocer y probar la comida que preparan, pues siempre está el retiro de Cusco, que es todos los mayos de cada año. O sea, el próximo retiro va a ser en mayo del 2025 para Cusco. Sí, me encuentran en la escuela, en las formaciones, aquí siempre compartiendo. Te agradezco mucho tu tiempo para conversar y fue un placer escuchar tu visión. La conversación fue muy, muy chévere, me alegró mucho, me siento muy agradecida por este tiempo, por recibirme acá. Y bueno, te agradezco muchísimo. Muchas gracias, María Fernanda, por tu invitación. Muchas gracias por estar en la escuela, por lo que compartimos y para darnos este espacio también de poder compartir lo que la misión, la visión y la filosofía que compartimos de la escuela, que el yoga es más que posturas. Sí. El yoga es una filosofía de vida. Tú vives en yoga, ¿no? No hay solamente una hora de yoga, es todo el día. Desde que te despiertas, tú estás agradeciendo por un día más, eso ya es yoga, ¿no? Te paras, estiras a tu cuerpo, también es yoga. Cómo sales a la calle, cómo tratas a la gente, también eso es yoga. Todo es yoga. Entonces, eso es una de las visiones que compartimos desde aquí de la escuela. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Fernanda.